Buenas tardes, estimados youtubers, seguidores de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un ejercicio de aplicación para determinar el coeficiente de rozamiento cinético en un ensayo experimental. ¿Cómo nosotros lo hallamos y determinamos el coeficiente de rozamiento cinético? Haciendo un ejercicio de aplicación y al mismo tiempo determinando la ecuación que rige este fenómeno. Nos acercamos por favor a pizarra. Tenemos nosotros acá determinación del coeficiente de rozamiento cinético de una manera experimental. Vamos a suponer que tenemos un tubo acá, tal como estamos viendo acá de manera circular. Este tubo está conectado al suelo, al terreno, por donde se va a deslizar una masa que va a ser largada a una altura h. Aquí estamos dándole una altura de 15 metros solamente para introducir datos en la fórmula que vamos a desarrollar. Correcto, tenemos un tubo donde se estima que el rozamiento a lo largo en el desarrollo de este tubo no existe. Solamente el rozamiento va a existir cuando la masa salga y se deslice por la superficie plana hasta llegar lógicamente por efecto de las fuerzas de fricción a pararse. Entonces a través de ahí nosotros vamos a determinar cuál es el coeficiente de rozamiento cinético. Uno, a qué distancia se para, y al mismo tiempo lógicamente a través de la misma expresión podemos nosotros determinar el coeficiente de rozamiento cinético. Inicialmente vamos a plantear, quisiera saber yo a qué distancia la masa llega a pararse, considerando que tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0.125, ¿correcto? Entonces vamos a nosotros calcular acá por energía mecánica. La energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Estamos diciendo que alrededor del tubo el rozamiento es cero, solamente que nosotros queremos determinar el rozamiento de donde sale la partícula hasta donde se para en el plano horizontal, ¿correcto? Entonces la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2, aquí. Por consiguiente, acá, si alargamos la esfera, solamente tiene energía potencial, energía cinética no tiene, ¿correcto? Entonces cae a través del tubo la esfera y al salir, lógicamente aquí ya ha desarrollado una energía cinética. Si tomamos el sistema de referencia, aquí en el plano horizontal, vamos a ver nosotros que la energía potencial a la salida es igual a cero, ¿correcto? Entonces tenemos, por equivalencia de energía mecánica, la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Pero la energía cinética en el punto 1 es igual a cero, acá, porque la estamos alargando la esfera con una velocidad inicial 0, ¿correcto? Pero, y su energía potencial en el punto 2 es igual a 0. Cuando sale respecto al sistema de referencia, su energía potencial es igual a 0. Por consiguiente, toda la energía potencial se transforma en energía cinética. Es lo que estamos diciendo aquí. La energía potencial en el punto 1 va a ser energía cinética en el punto 2. Al salir la esfera, ¿correcto? Pero la energía potencial va a ser masa gravedad por h. La masa de la partícula, en este caso de la esfera, multiplicado por la aceleración de la gravedad, multiplicado por la altura h, va a ser igual a la energía cinética de salida. Va a ser un medio de la masa por la velocidad en 2 elevado al cuadrado. La masa se cancela y queda que la velocidad 2 al cuadrado va a ser 2 gravedad por h. Radicalizando, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por h. Introduciendo que altura es igual a 15 metros, vamos a suponer que la partícula, la esfera, la estamos alargando a 15 metros de altura, va a ser 2 por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, metros segundo al cuadrado multiplicado por 15 metros de altura. Vamos a ver que la velocidad de salida de la esfera en la boca del tubo va a ser igual a 17.14 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces la partícula va a entrar en el plano horizontal. Va a llegar un momento donde se va a parar como producto de la fuerza de fricción. Estamos diciendo que en este tramo existe fricción, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros la ecuación energética. ¿Cuál sería la ecuación energética? Sabemos nosotros que la partícula viene con una energía cinética. Debido a las fuerzas de fricción, va a llegar al momento donde esta partícula se para. Por consiguiente, esa fuerza de fricción está generando un trabajo. Y lógicamente sabemos que el trabajo es igual a energía. ¿Por qué es la energía? La capacidad que tiene todo cuerpo por producir un trabajo, ¿correcto? Entonces el trabajo por fricción va a ser la fuerza de fricción multiplicado por D, en la distancia donde el cuerpo llega a pararse, donde la partícula llega a pararse, que va a ser la distancia D, ¿correcto? Fuerza de fricción por D es la energía perdida por fricción, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros el equilibrio de la ecuación, va a ser la energía cinética en 2 menos la energía por fricción va a ser igual a 0, porque la partícula en este punto va a llegar a pararse.
¿Correcto? Entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad de salida elevado al cuadrado menos la energía que va a hacer a fuerza por distancia, que es lo mismo que el concepto del trabajo. ¿Correcto? Entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la fuerza de fricción, va a ser la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por D. Pero ¿qué es la fuerza normal? La fuerza normal no es más que el peso, ¿no es verdad? Es la resultante de la acción del peso. Tenemos el peso y la fuerza normal, que es masa por gravedad. Y la fuerza de fricción no es más que la fuerza normal multiplicado por coeficiente de rozamiento cinético, que es el que vamos a reemplazar acá. Entonces la fuerza de fricción va a ser la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético por el desplazamiento de la partícula. ¿Correcto? Donde N es la fuerza normal, que es masa por gravedad, por coeficiente de rozamiento cinético. En este caso sería masa por gravedad. La fuerza de fricción ya viene a ser por el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Correcto? Entonces, ¿qué queda? Va a quedar aquí despejando la ecuación, va a ser 1/2 de la masa velocidad al cuadrado, va a ser igual a la fuerza normal multiplicado por mu s multiplicado por d. Pero la fuerza normal ya dijimos que es igual a masa por gravedad. Fuerza normal va a ser igual a masa por gravedad. El peso igual a normal y el peso igual a masa por gravedad. ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros la normal masa por gravedad mu s multiplicado por d. De aquí despejamos la distancia donde el cuerpo se para por efecto de la fricción, va a ser la velocidad al cuadrado por 2 gravedad por mu s. ¿Correcto? Ahora, y es lógica la expresión, porque si el coeficiente de rozamiento entre la partícula y el plano horizontal es grande, la distancia en la cual llega a pararse el cuerpo es pequeña. Si el coeficiente de rozamiento es pequeño, pues lógicamente recorre mayor distancia hasta alcanzar, hasta llegar a pararse. Y si es 0, pues lógicamente nunca se para, ¿no? La distancia sigue al infinito. Va a ser un valor sobre 0 multiplicado por 2g va a ser igual a 0. Un valor sobre 0 va a ser infinito. ¿Qué quiere decir? Que la partícula al no haber rozamiento no para nunca. ¿Correcto? Por otro lado, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál es el coeficiente de rozamiento cinético tomando en cuenta tomando en cuenta el problema inverso, donde la partícula llega a pararse, tenemos una distancia d? ¿Cuál entonces cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre la partícula que se desliza a través del plano y el propio plano? Entonces va a ser igual, de aquí despejamos mu s, va a ser b2 al cuadrado sobre 2 gravedad por la distancia en que se para. Entonces podemos determinar de manera experimental el coeficiente de rozamiento cinético, teniendo como dato la velocidad con la que venía el cuerpo, en este caso la esfera, y la distancia donde se para. ¿Correcto? Es el problema inverso, que es lo que hemos aplicado acá. Volviendo nuevamente al problema original, tenemos nosotros reemplazando la velocidad de salida, que va a ser 17.14, que la calculamos aquí. 17.14 elevado al cuadrado dividido por 2, 9.81, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por el coeficiente de rozamiento cinético, que va a ser 0.125. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo llega a pararse, o la esfera llega a pararse a 119.78 metros, así es casi aproximadamente 120 metros. Si el cuerpo es largado a 15 metros de altura, considerando este coeficiente de rozamiento de 0.125, esta esfera llega a pararse a casi 120 metros de distancia. A mayor coeficiente de rozamiento, pues lógicamente la partícula llega a pararse a menor distancia. ¿Correcto? Una manera de determinar experimentalmente, y cómo se lo hace también en el laboratorio de física, para determinación del coeficiente de rozamiento entre un cuerpo cualquiera, entre una masa cualquiera y una superficie. Y eso lógicamente va a depender también de las superficies en contacto, de los cuerpos que se deslizan y la propia rugosidad de la superficie donde se desliza la masa. Una aplicación muy práctica, muy real, muy importante en la física clásica. Muchas gracias, queridos estudiantes y seguidores de mi canal de YouTube. Se los saluda muy atentamente.